Un brindis, dijo mi nuera Vanessa, levantando su copa de vino con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Por la suegra que paga las cuentas, pero nunca será una madre de verdad. Las palabras cayeron sobre la mesa como cuchillos afilados. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con tijeras. Mi hijo Sebastián bajó la mirada, avergonzado, mientras los demás invitados intercambiaban miradas incómodas. Yo permanecí inmóvil, con la servilleta doblada perfectamente sobre mis piernas, observando cómo mi nuera bebía su vino como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. 15 años. 15 largos años había pasado manteniendo a esta familia, pagando cada factura, cada capricho, cada emergencia que se les ocurría inventar. Y ahí estaba ella, humillándome delante de todos como si fuera una extraña que había llegado a mendigar un plato de comida. Respiré profundo y, sin decir una palabra, saqué de mi bolso una llave dorada. La coloqué suavemente en el centro de la mesa, junto al papel que había preparado esa misma mañana. El metal resonó contra la madera con un sonido que parecía ecos de libertad. Sebastián vio la llave, leyó la nota que tenía pegada, y su rostro se transformó de la vergüenza al terror puro. Sus mejillas se volvieron tan pálidas como la cera de una vela apagada. «Mamá», murmuró con voz quebrada, «dime que no hiciste eso». Pero yo ya me había puesto de pie. Mi vestido negro se mecía suavemente mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás 15 años de humillaciones disfrazadas de generosidad familiar. Cada paso que daba resonaba como una declaración de independencia sobre el piso de madera. Era la llave de la casa donde vivían. La casa que yo había comprado. La casa que estaba a mi nombre. Y la nota que había dejado era simple, directa, sin rodeos. Tienen 30 días para desalojar. Los papeles legales llegarán mañana. Rosalía. Recordé cuando llegué por primera vez a esa casa hace 2 décadas. Era una mujer viuda de 49 años, con el corazón roto pero las manos fuertes. Mi esposo había muerto en un accidente, dejándome sola pero con una herencia considerable y un negocio próspero. Sebastián tenía apenas 24 años cuando se casó con Vanessa, esa chica de sonrisa dulce que me llamaba mamá y me abrazaba cada vez que necesitaba dinero. Al principio, todo parecía natural. Los recién casados necesitaban ayuda para establecerse. Yo tenía los medios, ellos tenían los sueños. Pagué el enganche de su primera casa, una linda propiedad de 2 pisos con jardín trasero donde imaginé que algún día jugarían mis nietos. Después vino el auto nuevo porque el usado no era seguro para formar una familia. Luego las vacaciones a Europa porque merecían una luna de miel tardía. Después las tarjetas de crédito para emergencias que nunca terminaban de pagarse. Vanessa tenía esa habilidad especial para hacerme sentir culpable por tener dinero mientras ellos no lo tenían. Debe ser lindo no preocuparse por las cuentas, decía con un suspiro teatral. Ojalá todos pudiéramos tener esa tranquilidad. Y yo, como una tonta, abría mi chequera una vez más. Durante años, me convertí en su cajero automático personal. Cada mes transfería $2.500 para sus gastos básicos. Pagaba la hipoteca, los servicios, el seguro del auto, las cuentas del teléfono, hasta las membresías del gimnasio. Cuando nacieron sus hijos, pagué los hospitales, las niñeras, la ropa, los colegios privados. Calculé una vez que había gastado más de $400.000 en 15 años manteniéndolos. Y nunca, ni una sola vez, recibí un gracias sincero. Solo expectativas. Solo demandas disfrazadas de necesidades urgentes. Solo sonrisas falsas seguidas de manos extendidas. La gota que derramó el vaso había sido esa cena. Vanessa había organizado una reunión familiar supuestamente para celebrar mi cumpleaños número 69. Pero desde el momento en que llegué, supe que algo estaba mal. Sus amigas estaban ahí, gente que no conocía, y todas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que odio. Durante toda la cena, Vanessa había estado haciendo comentarios sutiles sobre las personas mayores que se aferran demasiado a sus hijos y la importancia de que cada generación tenga su espacio. Cuando sirvieron el pastel, ni siquiera era de mi sabor favorito. Era chocolate, que detesto, pero que a ella le encanta. Y luego vino ese brindis. Ese momento donde mi propia nuera decidió humillarme delante de extraños, convirtiéndome en la benefactora patética que nunca sería una verdadera madre para ellos. Pero mientras caminaba hacia mi auto esa noche, algo había cambiado dentro de mí.
Ya no era la viuda vulnerable que necesitaba comprar amor. Era Rosalía, una mujer de 69 años que había construido un imperio desde cero después de perder a su esposo. Era hora de recordar quién era realmente. Al llegar a mi departamento esa noche, me serví una copa de vino tinto y me senté frente al gran ventanal que daba a la ciudad. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, recordándome todas las noches que había pasado trabajando para construir lo que tenía. Mi reflejo en el vidrio me mostró a una mujer cansada, pero no vencida. Mis ojos verdes todavía tenían esa chispa que había conquistado el corazón de mi difunto esposo y que había intimidado a más de un competidor en los negocios. Recordé la primera vez que Sebastián me trajo a Vanessa a casa. Ella tenía 22 años, cabello castaño largo y ondulado, y usaba un vestido color verde esmeralda que realzaba sus ojos claros. «Mamá», había dicho mi hijo con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando quería algo importante, «quiero presentarte a la mujer con la que me voy a casar». Vanessa se había acercado a mí con timidez aparente, me había abrazado con fuerza y había susurrado: «Espero que podamos ser como madre e hija». Qué ingenua fui al creer que esas palabras eran sinceras. Los primeros años fueron como una luna de miel familiar. Vanessa me llamaba todos los días, me contaba sus planes, me pedía consejos sobre decoración para la casa, sobre recetas de cocina, sobre cómo ser una buena esposa. Yo estaba encantada de tener finalmente a la hija que nunca tuve. Mi matrimonio con Roberto había sido bendecido con Sebastián, pero yo siempre había soñado con tener una niña a quien enseñar mis secretos de mujer, con quien compartir esas conversaciones íntimas que solo se dan entre madres e hijas. Vanessa llenó ese vacío durante un tiempo. Íbamos de compras juntas, almorzábamos en restaurantes elegantes, compartíamos tarde de spa y manicure. Yo pagaba todo, por supuesto, pero lo hacía con gusto porque creía que estaba invirtiendo en una relación genuina. Cuando ella quedó embarazada de Carolina, mi primera nieta, yo estuve ahí en cada cita médica, comprando ropa de bebé, preparando el cuarto de la nursery con los muebles más caros que pude encontrar. Carolina nació un martes lluvioso de abril. Cuando la enfermera me la puso en los brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía hasta ocupar todo mi pecho. Esa niña tenía los mismos ojos verdes que yo, la misma nariz respingada de mi familia, y cuando cerró sus pequeños dedos alrededor de mi dedo índice, supe que haría cualquier cosa por protegerla. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente después del nacimiento de Carolina. Vanessa ya no me llamaba para conversar, sino solo cuando necesitaba dinero para pañales, fórmula, ropa nueva para la bebé. Las invitaciones a almorzar se volvieron menos frecuentes, y cuando sucedían, siempre terminaban con ella mencionando alguna pequeña emergencia financiera que necesitaba mi ayuda para resolver. Cuando Carolina cumplió 2 años, llegó Tomás, mi segundo nieto. Un niño hermoso con el cabello oscuro de su padre y una sonrisa traviesa que me recordaba a Sebastián cuando era pequeño. Con 2 niños en casa, los gastos se multiplicaron, y yo seguí cubriendo todo sin quejarme. Colegios privados, clases de natación, piano, ballet para Carolina, fútbol para Tomás. Vacaciones familiares a Disney World, a las playas de Cancún, a los parques temáticos de Orlando. Siempre yo financiando, siempre ellos disfrutando. Mi hijo Sebastián había dejado de trabajar hacía 5 años. Vanessa convenció a todos de que él tenía un emprendimiento innovador que requería toda su atención, pero yo nunca vi resultados concretos. Solo veía a un hombre de 39 años durmiendo hasta tarde, jugando videojuegos mientras su esposa organizaba almuerzos con sus amigas usando mi dinero. La transformación de Vanessa había sido gradual pero constante. La muchacha tímida que había conocido se había convertido en una mujer exigente, acostumbrada a vivir en el lujo sin trabajar por él. Sus gastos se habían vuelto extravagantes. Bolsos de diseñador que costaban más que el salario mensual de una maestra, zapatos de marca que usaba solo una vez, tratamientos de belleza semanales que sumaban miles de dólares al mes. Y yo seguía pagando. Seguía siendo la proveedora silenciosa, la abuela generosa, la suegra que nunca decía que no. Cada vez que intentaba establecer límites, Vanessa tenía una respuesta perfecta. Los niños necesitan estabilidad, decía con los ojos llenos de lágrimas falsas. No queremos que crezcan sintiendo que les falta algo. O la clásica, Sebastián está muy estresado con el negocio. Si le añadimos preocupaciones económicas, podría enfermarse. Manipulación pura, disfrazada de preocupación familiar. Pero esa noche, sentada frente a mi ventana con la copa de vino entre mis manos,
Entendí finalmente lo que había estado negando durante años. Yo no era parte de su familia. Era su cajero automático. No me querían, querían mi dinero. No me respetaban, me toleraban porque era conveniente tenerme cerca. El brindis de Vanessa había sido la confirmación brutal de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Para ella, yo nunca había sido una figura materna. Era solo la vieja rica que pagaba las cuentas y que, por alguna razón patética, necesitaba comprar el cariño de su propia familia. Esa realización debería haberme roto el corazón, pero en cambio me llenó de una extraña sensación de liberación. Por primera vez en 15 años, veía la situación con claridad absoluta. No tenía que seguir siendo la víctima de su juego. Tenía el poder de cambiar las reglas. Me levanté y fui hasta mi escritorio, donde guardaba todos los documentos importantes. Saqué las escrituras de la casa donde vivían Sebastián y Vanessa, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que pagaba religiosamente cada mes, los recibos de las transferencias bancarias automáticas que había configurado para cubrir sus gastos. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, la evidencia de 15 años de generosidad desperdiciada. Pero también tenía algo más. Tenía el poder legal de detenerlo todo. La casa estaba a mi nombre. Las tarjetas de crédito también. Las cuentas bancarias de las que salía el dinero para mantenerlos eran exclusivamente mías. Técnicamente, legalmente, ellos no eran dueños de nada. Habían estado viviendo de mi generosidad, no de sus derechos. Y la generosidad, a diferencia de las obligaciones legales, se puede retirar en cualquier momento. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado, Hugo, un hombre meticuloso y discreto que había manejado mis asuntos legales durante más de una década. Hugo, le dije cuando contestó, a pesar de que eran casi las 10 de la noche, necesito que mañana a primera hora prepares todos los documentos de desalojo para la propiedad de Maple Street. Y también quiero cancelar todas las autorizaciones de uso de mis tarjetas de crédito subsidiarias. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Rosalía? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. A las 6 de la mañana siguiente, ya estaba vestida y lista para comenzar el día más importante de los últimos 15 años. Me puse mi traje color gris perla, ese que siempre me hacía sentir poderosa durante las reuniones de negocios, y me recogí el cabello en un moño elegante. En el espejo vi a la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela complaciente, decidida, implacable, dueña de su destino. Mi primera llamada fue al banco. Buenos días. Habla Rosalía Mendoza. Necesito cancelar inmediatamente todas las transferencias automáticas programadas desde mi cuenta principal. La empleada me pidió que confirmara cada transacción. $2.500 mensuales para gastos básicos de Sebastián y Vanessa, cancelada. $800 para el pago del auto de Vanessa, cancelado. $500 para las clases extracurriculars de los niños, cancelado. $300 para la membresía del País Club, cancelado. ¿Está segura de que quiere cancelar todas estas transferencias, señora Mendoza?, preguntó la empleada con evidente preocupación. Completamente segura, respondí sin vacilación. Y también quiero que anulen todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. Las que están a nombre de Sebastián Mendoza y Vanessa Torres de Mendoza. Escuché el tecleo rápido de su computadora. Entiendo. Las tarjetas quedarán bloqueadas inmediatamente. ¿Hay algo más que pueda ayudarle? Sí. Quiero cambiar todas las claves de acceso de mis cuentas y establecer alertas por cualquier intento de acceso no autorizado. Después de terminar con el banco, llamé a Hugo. Él ya había comenzado a preparar los documentos legales que le había solicitado la noche anterior. Los papeles de desalojo estarán listos esta tarde, me confirmó. Según la ley del Estado, tienes que darles 30 días de notificación, pero como no han pagado renta ni servicios públicos, técnicamente están viviendo ahí por tu generosidad. Eso nos da más margen legal. Perfecto, respondí. También quiero que revises todos los préstamos o compromisos financieros que puedan haber adquirido usando mi nombre como referencia. Si hay algo, necesito saberlo inmediatamente. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 10 de la mañana. Era Sebastián. Dejé que sonara hasta que se activó el buzón de voz. Luego Vanessa. También fue directo al buzón.
Después de 15 llamadas perdidas, finalmente decidí contestar. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó Sebastián al teléfono. Vanessa fue al supermercado y su tarjeta fue rechazada. Llamamos al banco y nos dijeron que todas nuestras cuentas han sido bloqueadas. «Buenos días, Sebastián», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Espero que hayas dormido bien en mi casa». «¿Tu casa? Mamá, esta es nuestra casa. Llevamos viviendo aquí 15 años. Una casa que yo compré, que está a mi nombre, y por la cual ustedes nunca han pagado ni un centavo», respondí sin alterarme. «Los documentos de desalojo llegarán esta tarde por mensajería. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Se hizo un silencio que duró una eternidad. Podía escuchar la respiración agitada de mi hijo al otro lado de la línea. «Mamá, por favor. Podemos hablar. Sé que Vanessa se pasó anoche, pero eso no significa que tengas que hacer esto». «¿Se pasó?», repetí con una risa amarga. «Sebastián, tu esposa me humilló delante de extraños después de que yo haya mantenido a tu familia durante 15 años. Pero eso no es lo que me molesta más. Lo que me molesta es que tú estuvieras ahí, sentado, dejando que pasara. Lo que me molesta es que ni una sola vez en todos estos años me hayas defendido de sus comentarios despectivos». Ella no quiso decir. «Sí quiso decir exactamente lo que dijo», lo interrumpí. «Y tú lo sabes. Todos lo saben. Durante años he sido tratada como la pariente rica y patética que necesita comprar amor porque está sola. Pero ¿sabes qué descubrí anoche? Prefiero estar sola que estar rodeada de gente que me desprecia». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Inmediatamente comenzó a sonar otra vez, pero lo puse en silencio. A las 2 de la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui sola a almorzar a mi restaurante favorito, ese pequeño café francés en el centro de la ciudad donde servían la mejor quiche Lorraine de todo el estado. Pedí una mesa junto a la ventana, abrí un libro que había estado esperando leer durante meses, y disfruté de una comida tranquila sin tener que escuchar quejas sobre dinero, sin tener que fingir interés en los dramas fabricados de Vanessa, sin tener que pretender que sus hijos me respetaban cuando claramente habían aprendido de sus padres a verme solo como una fuente de financiamiento. El mesero, un joven llamado Alonso que me había atendido durante años, se acercó con curiosidad. «Señora Mendoza, hace tiempo que no la veo por aquí. ¿Cómo está?» «Estoy redescubriéndome», respondí con una sonrisa genuina. «Y es increíble lo liberador que puede ser». Mientras comía, recordé todas las veces que había cancelado planes propios para acomodarme a los horarios de Sebastián y Vanessa. Cuántas invitaciones a eventos sociales había rechazado porque la familia necesitaba que me quedara cuidando a los niños. Cuántos viajes había pospuesto porque siempre surgía una emergencia que requería mi atención financiera inmediata. Por ejemplo, hacía 3 años había tenido la oportunidad de unirme a un crucero por el Mediterráneo con un grupo de amigas empresarias. Era algo que había soñado hacer durante décadas. Pero justo antes del viaje, Vanessa había aparecido con lágrimas en los ojos diciendo que Tomás necesitaba una cirugía menor y que no tenían seguro médico suficiente para cubrirla. Por supuesto, cancelé mis vacaciones y pagué los gastos médicos. Después descubrí que la cirugía menor había sido una simple extracción de amígdalas que su seguro médico habría cubierto completamente. O el año pasado, cuando finalmente había decidido redecorar mi departamento. Había contratado a un diseñador de interiores, había elegido muebles nuevos, había planeado convertir mi hogar en el refugio elegante que siempre había querido. Pero entonces Sebastián llegó con una oportunidad de inversión increíble que requería $50,000 inmediatamente. Como siempre, abrí mi chequera. La oportunidad de inversión resultó ser un esquema piramidal que perdió todo el dinero en 6 meses. Mis muebles siguieron siendo los mismos de hace 10 años. Era como si mi vida hubiera estado en pausa durante una década y media, esperando eternamente a que mi familia me permitiera vivir. Pero ese día, sentada en mi restaurante favorito, leyendo mi libro en paz, me di cuenta de que ya no necesitaba permiso de nadie para existir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. «Rosalía, por favor, podemos hablar como adultas. Los niños no entienden por qué abuela está enojada. Esto les está afectando emocionalmente». Típico de ella. Usar a Carolina y Tomás como escudos emocionales.
Hacer que todo fuera sobre los niños, cuando en realidad se trataba de su estilo de vida parasitario. Le respondí, los niños pueden venir a visitarme cuando quieran. Tú y Sebastián tienen 30 días para mudarse. No es negociable. Su respuesta llegó inmediatamente. Eres una mujer amargada y cruel. Sebastián tenía razón sobre ti. Leí el mensaje y, por primera vez en años, me eché a reír a carcajadas en público. La gente en las mesas cercanas me miró con curiosidad, pero no me importó. Había algo profundamente liberador en que finalmente me mostraran su verdadera cara sin disfraces ni pretensiones. Sebastián tenía razón sobre mí, murmuré para mí misma. Eso significaba que habían estado hablando de mí a mis espaldas durante años, probablemente riéndose de lo fácil que era manipularme, de lo desesperada que estaba por sentirme necesitada. Pero ya no era esa mujer. La mujer que se estaba levantando de esa mesa del café era alguien completamente diferente. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, encontré a Sebastián esperándome en el vestíbulo del edificio. Estaba sentado en uno de los sillones de cuero del lobby, con las manos entre las piernas y la cabeza gacha como un niño castigado. Cuando me vio entrar, se puso de pie inmediatamente, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que no había visto desde que era adolescente, miedo genuino. «Mamá, por favor», comenzó a decir mientras yo caminaba hacia los elevadores. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control». «Tienes razón», respondí sin detenerme. «Se salió de control hace muchos años, cuando permitiste que tu esposa me faltara el respeto repetidamente mientras yo financiaba su estilo de vida». Él me siguió hasta el elevador. «Puedo explicarte todo. Vanessa está estresada, los niños han estado difíciles, y anoche simplemente me mostró lo que realmente piensa de mí». Lo interrumpí mientras presionaba el botón del 10º piso. «Y lo más triste, Sebastián, es que tú la dejaste hacerlo. Tu propio hijo se quedó callado mientras su esposa humillaba a su madre». Las puertas del elevador se abrieron en mi piso, y él me siguió por el pasillo hacia mi puerta. «Mamá, por favor, déjame entrar. Podemos resolver esto como familia». Me detuve con la llave en la mano y me volví a mirarlo. Era extraño ver a mi hijo de 39 años suplicando como un niño. Durante todos estos años había estado tan enfocada en mantenerlo económicamente que había olvidado enseñarle a ser un hombre responsable. «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. «Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando Vanessa hacía uno de sus comentarios venenosos?». Él abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Podía ver en su expresión que estaba buscando desesperadamente en su memoria algún ejemplo que contradijera lo que yo había dicho, pero no lo encontraba. «Exactamente», continué. «No puedes recordar ni una sola vez porque no ha pasado nunca. Para ustedes, yo no soy familia. Soy un cajero automático con sentimientos, y anoche Vanessa dejó muy claro que ni siquiera respetan esos sentimientos». Abrí la puerta de mi departamento y me volví hacia él una última vez. «Los documentos legales van a llegar esta tarde. Léelos cuidadosamente. Tienen 30 días exactos para encontrar otro lugar donde vivir. Después de eso, llamaré a la policía si es necesario». «¿Y si no nos vamos?», preguntó con una mezcla de desafío y desesperación en la voz. «Entonces descubrirás lo que realmente significa tener una madre que no tolera faltas de respeto», respondí antes de cerrar la puerta. Me serví una copa de vino blanco y me senté en mi sillón favorito, desde donde podía ver toda la ciudad extenderse ante mí. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero lo había puesto en modo silencioso. Cada vez que vibraba, sabía que era otro intento desesperado de Sebastián o Vanessa por hacerme cambiar de opinión. Alrededor de las 6 de la tarde, mi portero me llamó para avisarme que había llegado un mensajero con documentos importantes. «Que los dejen en la conserjería», le dije. «Los recogeré mañana». Era extraño sentir esa tranquilidad absoluta mientras sabía que abajo mi hijo probablemente estaba recibiendo los papeles de desalojo que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, por primera vez en años, cené tranquila. Me preparé salmón a la plancha con espárragos, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y puse música clásica de fondo.
No tuve que escuchar a nadie quejarse de la comida, no tuve que mediar en discusiones infantiles, no tuve que fingir interés en los dramas fabricados de Vanessa sobre sus amigas del club social. Era simplemente yo, mi comida, mi música y mi paz. Mientras lavaba los platos, recordé una conversación que había tenido con mi difunto esposo Roberto pocas semanas antes de su muerte. Estábamos sentados en el jardín de nuestra primera casa, viendo a Sebastián jugar fútbol en el patio trasero. Él tenía entonces 14 años y acababa de discutir con nosotros porque queríamos que hiciera sus tareas antes de salir con sus amigos. ¿Crees que lo estamos malcriando?, le había preguntado a Roberto esa tarde. Él había reflexionado un momento antes de responder. Creo que el amor sin límites no es amor, Rosalía. Es complicidad. Si nunca le enseñamos que las acciones tienen consecuencias, nunca aprenderá a respetar nada ni a nadie. En ese momento, sus palabras me habían parecido demasiado severas. Sebastián era nuestro único hijo, y después de 3 abortos espontáneos, él se había convertido en nuestro milagro. Yo quería darle todo lo que no había tenido en mi propia infancia. Quería que se sintiera amado incondicionalmente, protegido, seguro. Pero ahora, casi 25 años después, entendía lo que Roberto había querido decir. Mi amor sin límites había creado un hombre sin responsabilidades. Mi generosidad incondicional había criado a alguien que no valoraba nada porque nunca había tenido que trabajar por conseguirlo. Y lo peor de todo era que yo había permitido que ese patrón se extendiera a su esposa y sus hijos. Carolina y Tomás, mis adorados nietos, estaban creciendo con la misma mentalidad. Esperaban que la abuela Rosalía pagara por todo, desde sus colegios caros hasta sus vacaciones extravagantes, sin nunca enseñarles el valor del esfuerzo o la gratitud genuina. ¿Pero era demasiado tarde para cambiar eso? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Abuela, soy Carolina. Mamá me prestó el teléfono de la vecina porque dice que no podemos usar los nuestros. ¿Es verdad que ya no nos quieres? ¿Por qué papá está llorando? Se me partió el corazón. Carolina tenía solo 14 años, la misma edad que había tenido Sebastián en aquella conversación con su padre en el jardín. Ella no tenía la culpa de haber crecido en un ambiente donde el dinero de la abuela era algo que se daba por sentado. Le respondí inmediatamente: mi amor, por supuesto que te quiero. A ti y a Tomás los amo más que a nada en el mundo. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. ¿Puedes venir mañana después del colegio para que conversemos? Su respuesta llegó rápidamente. Sí, pero mamá dice que no podemos ir a tu casa porque estás muy enojada. Tu mamá está equivocada. Mi puerta siempre está abierta para ustedes. Dile a tu papá que los espero mañana a las 4 de la tarde. Solo tú y Tomás. Y mamá y papá. Ellos y yo tenemos conversaciones de adultos que resolver primero. Pero ustedes dos siempre serán bienvenidos en casa de su abuela. Después de enviar ese mensaje, me sentí más tranquila. Mis nietos no tenían que pagar por los errores de sus padres, pero sí necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No tuve pesadillas sobre cuentas impagas, no me desperté preocupándome por si Sebastián había encontrado trabajo, no me quedé despierta calculando cuánto dinero necesitaría transferir el próximo mes para mantener a mi familia a flote. Por primera vez en 15 años, dormí como una mujer libre. Al día siguiente, me desperté sintiéndome como si hubiera salido de un coma de 15 años. El sol entraba por las ventanas de mi habitación con una intensidad que no había notado en mucho tiempo, y por primera vez en años, no revisé mi teléfono inmediatamente al abrir los ojos. No tenía prisa por ver cuántas llamadas perdidas o mensajes desesperados había recibido durante la noche. Me preparé un desayuno completo, huevos revueltos, tostadas con mermelada de fresa casera, café recién molido y jugo de naranja natural. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras leía el periódico en paz. Era increíble lo diferentes que sabían las cosas cuando no tenías que tragarlas rápidamente entre una llamada de emergencia financiera y otra. Alrededor de las 10 de la mañana, Hugo me llamó para confirmar que los documentos habían sido entregados. Sebastián firmó el recibido anoche, me informó. También me llamó esta madrugada 3 veces, pero como me dijiste, no contesté. ¿Quieres que maneje toda la comunicación legal a través de mi oficina? Sí, por favor,
respondí. Y Hugo, también quiero que prepares mi testamento nuevamente. Van a haber cambios significativos en la distribución de la herencia. Hubo un silencio del otro lado. ¿Estás segura, Rosalía? Estas decisiones pueden ser irreversibles. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Después de colgar con Hugo, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermana Brenda, quien vivía en Madrid y con quien había perdido contacto gradualmente durante los años de crianza intensiva de mi familia parasitaria. «Rosalía», contestó con sorpresa evidente. «Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Sebastián?» «Brenda», comencé, y por primera vez en años, pude hablar de mi vida sin tener que fingir que todo estaba perfecto. Le conté toda la historia, desde los primeros años de generosidad hasta el brindis humillante de Vanessa, desde las transferencias bancarias hasta los documentos de desalojo. Mi hermana me escuchó en silencio durante casi una hora. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Rosalía, ¿sabes lo que más me duele de todo esto?», me dijo finalmente. «¿Qué?». «Que durante todos estos años, cada vez que te llamaba, tú me hablabas como si fueras la mujer más feliz del mundo. Me contabas sobre las vacaciones familiares, sobre los logros de los nietos, sobre lo unidos que estaban como familia. Yo llegué a envidiarte porque pensaba que tenías la familia perfecta mientras yo aquí, soltera y sin hijos, me sentía incompleta». Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Supongo que me había convencido a mí misma de que era verdad, admití. Era más fácil creer que estaba comprando amor genuino que aceptar que estaba siendo utilizada. «Hermana, lo que has hecho no es crueldad. Es supervivencia. Y ya era hora». Después de hablar con Brenda, me sentí validada de una manera que no había experimentado en años. Alguien que me conocía desde niña, alguien que no tenía nada que ganar o perder con mis decisiones financieras, me estaba diciendo que había hecho lo correcto. A las 3:30 de la tarde, me preparé para recibir a Carolina y Tomás. Compré sus galletas favoritas, preparé chocolate caliente, y arreglé la sala para que se sintieran cómodos. Cualquiera que fuera la conversación que íbamos a tener, quería que mis nietos supieran que mi amor por ellos no había cambiado. Llegaron exactamente a las 4, acompañados por Sebastián, quien se veía como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, y esa expresión derrotada que no la había visto desde que era adolescente y Roberto lo había castigado por romper una ventana jugando pelota en casa. «Mamá», comenzó a decir, pero lo detuve con un gesto. «Sebastián, esta conversación es con Carolina y Tomás. Puedes esperarlos en el lobby del edificio. Pero son mis hijos. Y yo soy su abuela, y tengo derecho a hablar con ellos a solas. Especialmente después de todo lo que ha pasado». Él quiso protestar, pero Carolina, que siempre había sido más madura de lo que correspondía a su edad, le puso la mano en el brazo. «Papá, está bien. Necesitamos hablar con abuela». Una vez que Sebastián se fue, le serví las galletas y el chocolate caliente, y nos sentamos en la sala. Carolina, con sus 14 años, me miraba con esos ojos verdes tan parecidos a los míos, llenos de confusión y preocupación. Tomás, de 11 años, parecía más interesado en las galletas, pero podía ver en su lenguaje corporal que también estaba nervioso. «Abuela», comenzó Carolina, «¿es verdad que nos vas a quitar la casa? Mamá ha estado llorando todo el día, y papá no ha salido de su habitación». Me tomé un momento para elegir las palabras correctas. Estos niños merecían honestidad, pero también merecían que la información fuera presentada de manera que pudieran entenderla. «Carolina, Tomás, ustedes saben de dónde viene el dinero que paga por su casa, su colegio, sus vacaciones, su ropa». Tomás se encogió de hombros. «De papá y mamá, supongo». «No, mi amor. Viene de mí. Durante 15 años, yo he pagado por todo en su casa. La casa está a mi nombre, las cuentas las pago yo, hasta la comida que comen cada día la compro yo con mi dinero». Carolina me miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio? Papá no trabaja». «Papá dice que tiene un negocio, pero ese negocio nunca ha producido dinero suficiente para mantener a la familia. Y su mamá tampoco trabaja». «Pero entonces, ¿por qué siempre dicen que no tienen dinero para cosas que queremos?
preguntó Tomás con genuina confusión. Porque es más fácil decir que no hay dinero que explicar que el dinero no es de ellos, es mío. Carolina, que siempre había sido la más intuitiva de los dos, comenzó a conectar los puntos. Por eso siempre que queremos algo caro, mamá dice, pregúntale a abuela, o, a ver si abuela puede ayudarnos. Punto. Exactamente. Pero abuela, continuó Carolina, si tú pagas por todo, ¿por qué mamá siempre habla como si le estuviéramos pidiendo favores a ti? Esa pregunta me partió el corazón porque mostraba que mi nieta, a los 14 años, ya había comenzado a notar las dinámicas tóxicas en su hogar. Porque tu mamá no quiere que ustedes sepan la verdad. Es más fácil que ustedes piensen que yo soy la abuela generosa que de vez en cuando los ayuda, en lugar de admitir que ustedes viven completamente de mi dinero. Tomás dejó de masticar su galleta. Eso significa que somos pobres. No, significa que sus padres han elegido no trabajar porque saben que yo voy a pagar por todo. Pero esa situación se acabó anoche. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Carolina. Les expliqué, con palabras apropiadas para su edad, lo que había sucedido durante la cena. Les conté sobre el brindis de Vanessa, sobre cómo me había sentido humillada después de años de mantenerlos, y sobre mi decisión de poner límites finalmente. «¿Entonces tenemos que mudarnos?», preguntó Tomás con voz pequeña. «Sus padres tienen que encontrar una manera de mantenerse a sí mismos y a ustedes, sí. Pero eso no significa que ustedes van a desaparecer de mi vida. Ustedes son mis nietos, y los amo más que a nada en el mundo». «¿Pero ya no vas a ayudarnos con dinero?», preguntó Carolina. «Voy a ayudarlos de maneras diferentes. Voy a asegurarme de que tengan lo que realmente necesitan, pero ya no voy a pagar por el estilo de vida de lujo al que se han acostumbrado sus padres. Y voy a hacer algo más importante, les voy a enseñar el valor del trabajo y del respeto». Carolina asintió lentamente. «Creo que entiendo. Mamá dice cosas feas sobre ti a veces, y yo siempre me he sentido incómoda, pero nunca supe por qué». «¿Qué tipo de cosas dice?». «Dice que eres controladora, que usas tu dinero para manipularnos, que te gusta que dependamos de ti porque no tienes vida propia». El dolor de escuchar esas palabras en boca de mi nieta fue indescriptible, pero también fue liberador. Finalmente tenía confirmación de lo que había sospechado durante años. «Carolina, Tomás», les dije después de procesar lo que mi nieta acababa de revelar, «quiero que entiendan algo muy importante. Lo que estoy haciendo no es para lastimarlos a ustedes. Es para enseñarles algo que sus padres nunca les han mostrado, que el respeto no se negocia y que el amor verdadero no se compra». Tomás, que había estado jugando con las migajas de su galleta, me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Sebastián cuando era niño. «¿Pero dónde vamos a vivir, abuela? Todos mis amigos están en mi colegio. Su papá y su mamá van a tener que encontrar trabajo y buscar una casa que puedan pagar con su propio dinero. Y sí, es posible que tengan que cambiar de colegio a uno público, y que ya no puedan tener todas las cosas caras a las que están acostumbrados». «¿Eso es malo?», preguntó Carolina con curiosidad genuina. «No, mi amor. Millones de niños van a colegios públicos y son felices. Millones de familias viven con presupuestos ajustados y aprenden a valorar lo que tienen. Lo que es malo es crecer pensando que el dinero aparece por arte de magia, sin entender que alguien tiene que trabajar muy duro para ganarlo». Carolina reflexionó por un momento. «Creo que nunca había pensado en eso. Siempre que quiero algo, simplemente se lo pido a mamá, y si ella dice que no hay dinero, le pedimos a ti». «¿Y cómo creen que me hace sentir eso?». Tomás frunció el ceño. «Como un cajero automático». La honestidad de mi nieto de 11 años me sorprendió. «Exactamente como un cajero automático, Tomás». «Eso debe ser horrible», murmuró Carolina. «Yo odio cuando mis amigas solo me buscan cuando necesitan que les preste dinero para el almuerzo. Ahora imagínate que eso sucediera durante 15 años, y que en lugar de amigas del colegio, fuera tu propia familia». Los dos niños se quedaron en silencio, procesando lo que acababa de decirles. Podía ver en sus expresiones que estaban entendiendo la situación desde una perspectiva completamente nueva. «Abuela», dijo Carolina finalmente, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. Tú trabajaste para ganar todo ese dinero». «Trabajé muchísimo, Carolina. Después de que murió su abuelo Roberto,
Yo tenía que mantener el negocio de construcción que habíamos construido juntos. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar los proyectos antes de que llegaran los trabajadores, y me acostaba después de medianoche haciendo la contabilidad. Y papá te ayudaba. Su papá tenía 18 años cuando murió su abuelo. Le ofrecí que viniera a trabajar conmigo para que aprendiera el negocio y algún día pudiera heredarlo. Pero él prefería salir con sus amigos y ir a fiestas. Tomás me miró con curiosidad. Papá nunca trabajó contigo. Intenté enseñarle varias veces, pero cada vez que le daba responsabilidades, encontraba excusas para no cumplirlas. Decía que el trabajo de construcción era muy duro, que él tenía otros planes, que ya encontraría su propio camino. ¿Y lo encontró?, preguntó Carolina con una madurez que me rompió el corazón. ¿Tú qué crees, mi amor? Después de 15 años de matrimonio, ¿has visto alguna vez que su papá traiga dinero a la casa? Carolina negó con la cabeza lentamente. Nunca. Siempre que necesitamos algo, mamá dice, vamos a pedirle a abuela, o, a ver si abuela nos puede ayudar, punto. Pero eso no significa que su papá no pueda trabajar. Significa que ha elegido no hacerlo porque sabe que yo siempre estaré ahí para resolver los problemas financieros. ¿Y mamá?, preguntó Tomás. Su mamá es una mujer inteligente y capaz. Habla 3 idiomas, tiene una licenciatura en administración de empresas, y antes de casarse con su papá trabajaba en una empresa de marketing. Pero desde que se casaron, decidió que era más fácil vivir de mi dinero que usar sus propias habilidades. Los niños intercambiaron miradas que contenían una comprensión más profunda de la que deberían tener a su edad. Era triste que tuvieran que enterarse de estas verdades de esta manera, pero también era necesario. Abuela, dijo Carolina después de un largo silencio, nosotros también hemos sido injustos contigo. Su pregunta me sorprendió por su honestidad y madurez. Ustedes son niños, Carolina. No es su responsabilidad entender las dinámicas financieras de los adultos. Pero sí pueden aprender de esta situación. ¿Qué podemos aprender? Pueden aprender que todo en la vida tiene un costo, y que alguien siempre tiene que pagar ese costo. Pueden aprender que el dinero no aparece por arte de magia, sino que requiere trabajo y esfuerzo. Y pueden aprender que el respeto es la base de cualquier relación, incluso entre familia. Tomás levantó la mano como si estuviera en clase. Yo quiero aprender a trabajar. ¿Puedo ayudarte en tu empresa, abuela? Su oferta me conmovió profundamente. Eres muy pequeño para trabajar en construcción, Tomás. Pero puedes empezar con cosas simples. Puedes aprender a cuidar tu dinero de mesada, puedes ayudar con tareas domésticas para ganar dinero extra, puedes empezar a entender que las cosas valiosas requieren esfuerzo. ¿Y yo?, preguntó Carolina. Yo ya tengo 14 años. Tú puedes conseguir un trabajo de medio tiempo los fines de semana. Puedes cuidar niños, ayudar a vecinos con sus compras, trabajar en alguna tienda. Y puedes empezar a ahorrar tu propio dinero para las cosas que quieres. ¿Pero eso significa que ya nunca nos vas a ayudar?, preguntó Tomás con preocupación. Significa que les voy a ayudar de manera diferente. En lugar de darles todo lo que quieren sin esfuerzo, les voy a enseñar cómo conseguirlo por sí mismos. En lugar de pagar por caprichos, voy a asegurarme de que tengan lo que realmente necesitan. Y en lugar de permitir que sus padres los usen como excusa para no trabajar, voy a mostrarles que es posible ser una familia responsable y trabajadora. Carolina asintió pensativamente. Creo que eso suena mejor, abuela. Me siento mal sabiendo que tú pagabas por todo mientras mamá decía cosas feas sobre ti. ¿Te sientes mal por eso? Sí, porque significa que hemos estado viviendo una mentira. Mamá siempre nos decía que éramos una familia próspera, que papá tenía un negocio exitoso, que éramos afortunados. Pero en realidad, todo era tu dinero. ¿Y cómo te hace sentir saber eso? Avergonzada, admitió Carolina. Y también enojada. Porque si yo hubiera sabido la verdad, habría sido más agradecida contigo. Te habría dicho gracias cada vez que pagabas por algo en lugar de darlo por sentado. Tomás asintió vigorosamente. Sí, como cuando fuimos a Disney World el año pasado. Mamá nos dijo que había ahorrado dinero por mucho tiempo para ese viaje, pero en realidad fuiste tú quien pagó todo, ¿verdad?
Pagué el vuelo, el hotel, las entradas al parque, la comida, los souvenirs, todo. Fueron $8,000 en total. $8,000, exclamó Tomás. Eso es muchísimo dinero. ¿Por qué mamá nos mintió? Porque era más fácil que ustedes la vieran como la mamá generosa que les dio vacaciones increíbles, en lugar de admitir que no había contribuido ni un centavo para el viaje. Eso es mentir, dijo Carolina con indignación. Odio que nos hayan mentido durante tanto tiempo. Su mamá no les mintió con intención de lastimarlos, les expliqué, aunque internamente no estaba segura de que eso fuera cierto. Pero sí les ocultó información importante que les habría ayudado a entender mejor su situación familiar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Tomás. Ahora sus padres van a tener que aprender a ser adultos responsables. Van a tener que buscar trabajo, van a tener que mudarse a un lugar que puedan pagar, y van a tener que criar a 2 niños increíbles con sus propios recursos. ¿Y si no pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, Carolina. Su mamá y su papá son personas inteligentes y capaces. Simplemente han elegido el camino fácil durante demasiado tiempo. Pero cuando ya no haya camino fácil disponible, encontrarán la manera de sobrevivir y prosperar. ¿Tú crees que van a estar enojados con nosotros por esta conversación?, preguntó Tomás con preocupación. Probablemente van a estar molestos al principio. Pero ustedes no han hecho nada malo. Solo han escuchado la verdad sobre su situación familiar, y esa verdad los va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Después de que Carolina y Tomás se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre la conversación que acabábamos de tener. Ver la comprensión gradual en sus ojos, observar cómo procesaban la realidad de su situación familiar, me había llenado de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque habían tenido que enterarse de verdades dolorosas a una edad tan temprana, pero esperanza porque finalmente alguien en esa familia estaba empezando a entender el valor del trabajo y el respeto. Mi teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Era un número desconocido, pero decidí contestar. ¿Rosalía? Escuché la voz de una mujer que no reconocí inmediatamente. ¿Quién habla? Soy Vanessa. Estoy llamando desde el teléfono de mi vecina porque cortaste nuestras líneas. Ah, Vanessa, respondí con una calma que sabía que la iba a frustrar. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedes ayudarme?, repitió con incredulidad. Rosalía, acabas de destruir la vida de tu propia familia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me doy cuenta perfectamente. He dejado de financiar el estilo de vida de 2 adultos perfectamente capaces que han elegido no trabajar durante 15 años. No puedes hacer esto. Los niños no se merecen esto. Tienes razón, los niños no se merecían crecer en una casa llena de mentiras, donde se les enseñó que el dinero aparece por arte de magia y que faltar el respeto a la persona que paga por todo es aceptable. Yo nunca te falté el respeto. Vanessa, anoche me dijiste delante de invitados que nunca sería una madre de verdad. Después de 15 años de pagar cada una de tus facturas, cada uno de tus caprichos, cada una de tus emergencias inventadas. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. Estaba tomada, murmuró finalmente. No quise decir eso. Claro que quisiste decir eso. Llevabas años pensándolo, y anoche finalmente tuviste el valor de decirlo en voz alta. Lo único que lamento es haber tardado tanto en escucharte realmente. Por favor, Rosalía, podemos arreglar esto. Puedo disculparme. Puedo cambiar. ¿Disculparte? ¿Cambiar? Repetí con una risa amarga. Vanessa, tú no te disculpas por lo que dijiste. Te disculpas porque se acabó el dinero fácil. Si mis tarjetas de crédito siguieran funcionando, esta conversación nunca habría sucedido. Eso no es verdad. Es completamente verdad. Dime, Vanessa, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin tener alguna emergencia financiera que discutir? Otro silencio largo. Eso pensé, continué. Para ti, yo nunca he sido familia. He sido un cajero automático con sentimientos, y anoche dejaste muy claro que ni siquiera respetas esos sentimientos. Los niños te necesitan, dijo con voz quebrada. Los niños me van a tener.
Pero ya no van a tener a la abuela que paga por todo sin recibir respeto a cambio. Van a tener a la abuela que los ama lo suficiente como para enseñarles valores reales. ¿Y se supone que nosotros qué vamos a hacer? Sebastián no ha trabajado en años. Yo no tengo experiencia laboral reciente. Vanessa, tú tienes 37 años, una licenciatura universitaria, y hablas 3 idiomas. Sebastián tiene 39 años, está completamente sano, y creció en una familia de constructores. Ustedes no van a hacer nada que millones de personas no hagan todos los días, trabajar para mantenerse. Pero no podemos mantener este estilo de vida con trabajos normales. Exactamente. Van a tener que aprender a vivir dentro de sus posibilidades reales, como hace todo el mundo. Esto es cruel, Rosalía. Estás castigando a toda la familia por algo que dije cuando estaba borracha. No estoy castigando a nadie. Estoy dejando de ser cómplice de una situación insostenible. Durante 15 años he permitido que ustedes vivieran por encima de sus medios usando mi dinero, y durante 15 años ustedes han demostrado cada vez menos respeto hacia mí. Eso no es verdad. ¿No? Vanessa, ¿sabes cuánto dinero he gastado en tu familia en los últimos 15 años? No, no lo sé exactamente. $422,000. Esa cantidad no incluye los regalos de cumpleaños y Navidad, ni las vacaciones, ni los gastos médicos de emergencia. Solo incluye los gastos básicos mensuales. Escuché un gemido ahogado del otro lado de la línea. ¿Y sabes cuántas veces en esos 15 años me han invitado a cenar para agradecerme? ¿Cuántas veces han organizado algo especial para mí, pagado con su propio dinero? Nosotros. 0 veces. Vanessa. Ni una sola vez. Cada cena, cada celebración, cada regalo que he recibido de ustedes ha sido pagado indirectamente con mi propio dinero. No sabía que llevaras la cuenta de todo eso. No llevaba la cuenta hasta anoche. Anoche me senté a revisar todos mis registros bancarios, y por primera vez en 15 años vi la realidad completa de lo que había estado sucediendo. Rosalía, por favor, dame una oportunidad más. Puedo cambiar. Podemos cambiar. ¿Una oportunidad más? Vanessa, has tenido 15 años de oportunidades. 15 años para demostrar gratitud genuina, para tratar de contribuir económicamente a tu familia, para mostrarme el respeto básico que se le debe a cualquier persona, especialmente a alguien que ha sacrificado tanto por ustedes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Arrodillarme? ¿Suplicarte? Eso es lo que quieres. Lo que quiero es imposible. Vanessa, quiero recuperar 15 años de mi vida. Quiero recuperar el respeto que perdí de mi propio hijo por permitir que ustedes me trataran como trataron. Quiero recuperar la dignidad que sacrifiqué cada vez que fingí que sus insultos disfrazados de bromas eran aceptables. Nunca te insulté. ¿No? ¿Qué me decías cada vez que llegaba a una reunión familiar? Ahí viene la salvadora. ¿Qué haríamos sin la generosa Rosalía? Por suerte tenemos a alguien que puede resolvernos la vida, punto. Esos eran cumplidos. Eran sarcasmos crueles, y tú lo sabes. Cada uno de esos comentarios era una manera de recordarme que ustedes me veían como la pariente patética que necesitaba comprar amor porque no tenía vida propia. Yo nunca pensé eso. Vanessa, anoche dijiste exactamente eso delante de un grupo de extraños. Dijiste que nunca sería una madre de verdad. ¿Sabes lo que eso significa para una mujer que perdió a su esposo a los 49 años y que dedicó los siguientes 20 años de su vida a cuidar de su familia? Escuché sollozos del otro lado de la línea. Significa, continué, que después de 2 décadas de sacrificios, mi propia nuera considera que todo lo que he hecho no vale nada porque no parí a mis nietos. No quise decir eso. Claro que quisiste decir eso. ¿Y sabes qué, Vanessa? Tienes razón. Yo nunca voy a ser su madre biológica. Pero también es verdad que su madre biológica nunca va a ser capaz de darles lo que yo les he dado: estabilidad financiera, educación de calidad, oportunidades, y sobre todo, el ejemplo de lo que significa trabajar duro por lo que uno quiere. Por favor, Rosalía. Los niños me están preguntando qué va a pasar. No sé qué decirles. Diles la verdad, Vanessa. Por primera vez en sus vidas, diles la verdad completa sobre su situación financiera.
Explícales que van a tener que mudarse porque ustedes nunca pagaron por la casa donde viven. Explícales que van a tener que cambiar su estilo de vida porque ustedes nunca trabajaron para mantenerlo. Eso los va a traumatizar. ¿Sabes qué traumatiza realmente a los niños? Crecer en una casa llena de mentiras. Crecer pensando que el dinero aparece por arte de magia. Crecer sin entender el valor del trabajo y el esfuerzo. Eso es trauma real, Vanessa. No puedo hacer esto sola. No vas a estar sola. Vas a estar con Sebastián, tu esposo, ¿recordás? Ese hombre con quien te casaste para lo bueno y para lo malo. Es hora de que descubran lo que realmente significa, para lo malo, punto. Después de colgar con Vanessa, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza a contemplar la ciudad que se extendía ante mí. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba, y por primera vez en años, esa vista no me recordaba las responsabilidades que tenía que cargar al día siguiente. No había facturas de otras personas esperándome, no había emergencias inventadas que resolver, no había llamadas desesperadas que contestar. Era simplemente hermoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina. Abuela, hablé con Tomás y queremos que sepas que entendemos lo que pasó. También queremos preguntarte si podemos visitarte el sábado. Solos, sin papá y mamá. Queremos conocer mejor a la abuela real, no solo a la que pagaba por todo. Sus palabras me conmovieron tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de toda la toxicidad de los últimos días, leer esas líneas me recordó por qué valía la pena hacer lo que estaba haciendo. Le respondí inmediatamente. Por supuesto, mis amores. Los espero el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a desayunar juntos y después les voy a contar historias sobre su abuelo Roberto que nunca han escuchado. Esa noche dormí profundamente por segunda vez consecutiva, algo que no me había pasado en años. El viernes por la mañana, Hugo me llamó con noticias interesantes. Rosalía, Sebastián vino a mi oficina ayer por la tarde. Quiere negociar los términos del desalojo. ¿Ah, sí? ¿Y qué propone? Está dispuesto a conseguir trabajo si tú les das 6 meses más en la casa y reinstalas las tarjetas de crédito temporalmente. Me eché a reír a carcajadas. Hugo, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Mi hijo de 39 años está negociando conseguir trabajo como si fuera un favor que nos está haciendo a nosotros. Sí, me di cuenta de la ironía. ¿Qué quieres que le responda? Dile que la oferta es interesante, pero que necesita demostrar que habla en serio antes de que yo considere cualquier tipo de extensión. ¿Qué tipo de demostración? Que tenga trabajo confirmado y haya recibido su primer sueldo antes de que terminen los 30 días del desalojo. Si para el día 29 tiene un empleo real y puede mostrarme un recibo de sueldo, consideraré darles 30 días adicionales para organizarse. Pero las tarjetas de crédito permanecen canceladas indefinidamente. Perfecto. También tengo otra noticia. Revisé todos los compromisos financieros que podrían haber adquirido usando tu nombre como referencia. Encontré 3 tarjetas de crédito de tiendas departamentales que nunca supiste que existían. ¿Qué? Aparentemente, Vanessa solicitó tarjetas en Nordstrom, Macy's y Saks Fifth Avenue, usando tu información financiera como respaldo. Las deudas suman aproximadamente $15,000. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Es eso legal? Técnicamente, es fraude. Pero como son miembros de tu familia y tú has estado pagando todas sus otras cuentas, probablemente sea difícil procesarlos criminalmente. Sin embargo, puedes disputar las deudas y hacer que las tarjetas sean canceladas inmediatamente. Hazlo. Y Hugo, quiero que investigues si hay algo más que no sepamos. Si han estado usando mi información crediticia sin mi conocimiento, necesito saberlo todo. Después de colgar con Hugo, me senté en mi escritorio a procesar esta nueva información. No solo habían estado viviendo de mi generosidad durante 15 años, habían estado cometiendo fraude financiero usando mi identidad. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi vieja amiga Isabel, una mujer que había conocido en la universidad y con quien había perdido contacto cuando me sumergí en la crianza intensiva de mi familia parasitaria. Rosalía, contestó con sorpresa evidente. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? ¿10? ¿15? Demasiados años. Isabel.
He estado viviendo en una burbuja, y finalmente desperté. Le conté toda la historia, incluyendo el descubrimiento más reciente sobre el fraude crediticio. Isabel me escuchó en silencio. Ocasionalmente murmuró expresiones de incredulidad. Rosalía, me dijo cuando terminé, ¿te das cuenta de que lo que acabas de describirme no es una familia disfuncional? Es abuso financiero en toda regla. Abuso financiero. Sí. Cuando alguien te manipula emocionalmente para acceder a tus recursos económicos, cuando usan tu generosidad como una herramienta de control, cuando cometen fraude usando tu identidad, eso no es amor familiar. Es abuso. Sus palabras me impactaron porque le dieron nombre a algo que había estado sintiendo pero no había podido articular. Durante 15 años, yo no había sido la matriarca generosa de una familia unida. Había sido víctima de abuso financiero sistemático. ¿Y sabes qué es lo más insidioso del abuso financiero?, continuó Isabel. Que la víctima siempre se siente culpable por defenderse. Te hacen creer que eres egoísta por querer límites, que eres cruel por proteger tus recursos, que eres mala persona por no permitir que te exploten indefinidamente. Es exactamente como me he sentido durante toda esta semana, admití. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura con ellos. Rosalía, escúchame bien. Una madre que mantiene a su hijo adulto durante un año mientras él busca trabajo está siendo generosa. Una madre que mantiene a su hijo adulto durante 5 años mientras él encuentra su camino, está siendo complaciente. Una madre que mantiene a su hijo adulto durante 15 años mientras él vive de lujo sin trabajar está siendo abusada. Sus palabras fueron como un rayo de claridad. Finalmente alguien había puesto en perspectiva lo que realmente había estado sucediendo durante todos estos años. Isabel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Durante todos estos años que perdimos contacto, ¿alguna vez te preguntaste por qué yo había desaparecido de tu vida? Honestamente, sí. Solía preguntarme qué te había pasado. Antes eras tan independiente, tan segura de ti misma. Tenías planes, ambiciones, una vida social activa. Y de repente, cuando intentaba invitarte a cosas, siempre tenías alguna responsabilidad familiar que atender. ¿Y qué pensabas? Pensaba que te habías convertido en una de esas madres que pierden su identidad completamente en sus hijos. Pero ahora entiendo que no era eso. Habías caído en una relación abusiva con tu propia familia. Esa tarde, por primera vez en 15 años, hice planes sociales que no tenían nada que ver con mi familia. Isabel me invitó a acompañarla a una exposición de arte el siguiente viernes, y acepté sin tener que consultar con nadie, sin tener que preocuparme por si surgía alguna emergencia familiar, sin tener que fingir interés en los dramas manufacturados de Vanessa. El sábado por la mañana, Carolina y Tomás llegaron puntualmente a las 10. Los recibí con un desayuno completo: pancakes, huevos revueltos, tocino, jugo de naranja fresco y fresas con crema. Pero lo más importante era que por primera vez en años, pude disfrutar de una comida con mis nietos sin tener que escuchar a sus padres quejarse sobre dinero de fondo. Abuela, dijo Carolina mientras cortaba sus pancakes, quería contarte algo. Anoche escuché a mamá hablando por teléfono con su hermana, y le estaba diciendo que tú te habías vuelto loca, que estaba siendo cruel sin razón. ¿Y qué piensas tú sobre eso? Pienso que mamá no entiende lo que significa ser agradecida. Desde que hablamos contigo el otro día, Tomás y yo hemos estado hablando mucho sobre todo lo que nos contaste. Tomás asintió vigorosamente. Y nos dimos cuenta de que nunca te habíamos dicho gracias por nada. ¿Cómo se sienten al darse cuenta de eso? Mal, admitió Carolina. Pero también decidimos que queremos cambiar eso. Queremos aprender a ser agradecidos de verdad, no solo cuando necesitamos algo. Y también queremos aprender a trabajar, añadió Tomás con entusiasmo. Carolina me dijo que va a buscar trabajo cuidando niños, y yo quiero ayudar a la vecina del apartamento de al lado con sus compras. Los miré a ambos con orgullo genuino. En una sola conversación honesta, habían mostrado más madurez emocional que sus padres en 15 años. ¿Saben qué?, les dije. Creo que ustedes van a estar bien, sin importar lo que pase con sus padres. ¿Tú crees?, preguntó Carolina. Estoy segura. Porque ustedes han aprendido algo que sus padres nunca aprendieron, que las cosas valiosas requieren esfuerzo, y que el respeto se gana con acciones, no con palabras. 3 meses después,
Me encontraba sentada en la terraza de un pequeño café en Florencia, Italia, contemplando el río Arno mientras el sol de la tarde pintaba los edificios antiguos con tonos dorados. Tenía frente a mí un cappuccino perfecto y un libro de poesía que había querido leer durante años. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. El viaje a Europa había sido una decisión espontánea. Después de vender la empresa de construcción que Roberto y yo habíamos construido juntos, me di cuenta de que tenía más dinero del que necesitaría en el resto de mi vida. Pero más importante aún, tenía algo que no había tenido en años: libertad para decidir cómo gastarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carolina. Abuela, conseguí mi segundo trabajo. Ahora cuido niños 3 tardes por semana y ayudo en la librería local los sábados. He ahorrado $200 este mes. Tomás también está trabajando con el señor García cortando césped. Papá finalmente consiguió trabajo en una empresa de construcción, y mamá está trabajando medio tiempo en una oficina de traducción. Es raro, pero creo que somos más felices ahora que cuando teníamos todo regalado. Su mensaje me llenó de una satisfacción profunda. Había tomado la decisión correcta, aunque hubiera sido la más difícil de mi vida. Sebastián me había llamado hace 2 semanas, por primera vez en 2 meses. Su voz sonaba diferente, más madura, menos infantil. Mamá, me había dicho, quiero que sepas que conseguí trabajo en Rivera Construcción. Empecé como obrero básico, pero el capataz dice que tengo potencial para ascender si me esfuerzo. Me alegra escuchar eso, hijo. También quiero pedirte disculpas. No por lo que está pasando ahora, sino por todos los años anteriores. Tienes razón. Soy un hombre de 39 años que nunca aprendió a ser responsable porque siempre sabía que tú ibas a resolver todo. ¿Y cómo te sientes ahora que tienes que resolver las cosas tú mismo? Aterrado, admitió con una risa nerviosa. Pero también, no sé cómo explicarlo. Orgulloso, supongo. Cuando recibí mi primer sueldo, entendí algo que nunca había sentido antes. Ese dinero era mío. Lo había ganado con mi propio esfuerzo. Y Vanessa está luchando más que yo. Sigue enojada contigo, sigue pensando que fuiste demasiado dura. Pero está trabajando, y los niños la respetan más ahora que la ven esforzándose. Me alegra escuchar que toda la familia está trabajando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez vas a perdonarnos completamente? ¿Hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia normal? Había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Sebastián, el perdón no es algo que se otorga de una vez para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes y respeto genuino. Si ustedes siguen demostrando que han aprendido la lección, si siguen tratándome con el respeto que merezco, y si siguen siendo responsables de sus propias vidas, entonces sí, podemos reconstruir nuestra relación. Pero nunca vas a ayudarnos económicamente otra vez. Voy a ayudarlos de maneras diferentes. Si los nietos necesitan algo para su educación, si hay una emergencia médica real, si ustedes demuestran que han estado ahorrando y trabajando duro hacia una meta específica, entonces consideraré contribuir. Pero nunca más voy a mantener a adultos capaces que eligen no mantenerse a sí mismos. Ahora, sentada en ese café italiano, recordé esa conversación con una sonrisa. Habían pasado 90 días desde que corté todo el financiamiento, y mi familia no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando de maneras que nunca habrían sido posibles mientras vivían de mi dinero. Hugo me había enviado un reporte la semana anterior. Sebastián había recibido ya 3 aumentos de sueldo en 2 meses por su ética laboral. Vanessa había sido promovida a coordinadora en la oficina de traducción. Los niños estaban adaptándose bien a su nueva escuela pública, donde Carolina había sido elegida representante de su clase y Tomás había ingresado al equipo de fútbol. Más importante aún, habían aprendido a vivir dentro de un presupuesto. Habían vendido el auto de lujo de Vanessa y comprado uno usado pero confiable. Se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones que, aunque más pequeño que mi casa, era acogedor y estaba pagado con su propio dinero. Habían aprendido a cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes caros, y habían descubierto que algunas de las mejores experiencias familiares no requerían dinero: caminatas en el parque, noches de juegos en casa, comidas caseras preparadas juntos. Carolina me había contado en una de nuestras llamadas semanales: abuela, es extraño,
pero creo que ahora entiendo mejor lo que significa ser una familia. Antes, cuando teníamos todo lo que queríamos, nunca apreciábamos nada. Ahora, cuando compramos algo especial, como una pizza los viernes por la noche, se siente como una verdadera celebración. Esa transformación me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mis nietos estaban aprendiendo valores que los acompañarían toda la vida: el valor del trabajo, la satisfacción del esfuerzo propio, la importancia de la gratitud y la diferencia entre deseos y necesidades. En cuanto a mí, estos 3 meses habían sido reveladores de maneras que nunca esperé. Había redescubierto quién era cuando no estaba definida por mi utilidad financiera para otros. Había reconectado con viejas amigas, había explorado hobbies que había abandonado décadas atrás, había viajado a lugares que había soñado visitar. Pero más importante, había recuperado mi dignidad. Esa tarde en Florencia, mientras el sol se ocultaba sobre el río, llamé a Isabel. «¿Cómo va tu aventura europea?», me preguntó con alegría evidente en su voz. «Ha sido transformadora. Pero Isabel, creo que estoy lista para regresar a casa». «¿Ya te aburriste de la bella Italia?». «No, es todo lo contrario. Me siento tan bien conmigo misma que ya no necesito estar huyendo de mi vida anterior. Estoy lista para construir una vida nueva en casa, una vida donde yo sea la protagonista, no solo la financiadora de las vidas de otros». «¿Y tu familia?». «Van a estar bien. De hecho, están mejor de lo que han estado en años. Y cuando regrese, voy a tener una relación diferente con ellos. Una basada en respeto mutuo y amor genuino, no en dependencia económica». Esa noche, en mi hotel con vista a la Catedral de Florencia, escribí en mi diario personal por primera vez en décadas: «Hoy cumplí 70 años en la ciudad más hermosa del mundo. Pero lo más hermoso no son las obras de arte que he visto ni los paisajes que me han quitado el aliento. Lo más hermoso es la sensación de haber recuperado mi vida. Durante 15 años me convertí en una sombra de quien había sido, viviendo únicamente para ser útil a otros que no me valoraban. Creí que estaba siendo una buena madre y abuela, pero en realidad estaba siendo una mala maestra de vida. Ahora mis nietos me llaman para contarme sobre sus logros laborales, no para pedirme dinero. Mi hijo me habla con respeto porque ha aprendido que el respeto se gana. Mi nuera está comenzando a entender que la verdadera maternidad no se trata de conseguir que otros paguen por tus hijos, sino de enseñarles a ser personas responsables. Y yo, por primera vez en décadas, soy libre. No es venganza lo que he encontrado. Es liberación. No es crueldad lo que practiqué. Es amor duro, el tipo de amor que a veces requiere decir no para enseñar lecciones importantes. Mañana regreso a casa, pero no regreso como la misma mujer que se fue hace 3 meses. Regreso como Rosalía Mendoza, empresaria exitosa, mujer independiente, abuela amorosa pero firme, y sobre todo, una persona que ya no necesita comprar el amor de nadie. Porque he aprendido la lección más importante de todas: el amor que tienes que comprar no vale lo que cuesta. Cerré el diario y me asomé por última vez a la ventana de mi hotel. Mañana comenzaría el viaje de regreso, pero ya no era la misma mujer que había huido de una cena humillante hace 3 meses. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero que había gastado en 15 años de generosidad mal dirigida. Había encontrado mi dignidad. Y esta vez, nadie me la iba a quitar.